buenas tardes, amables televidentes de su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos en conversación franca y como cada miércoles tenemos a la presencia de Joaquín Alberto Ramírez, el distinguido camarada, hermano y amigo que nos acompaña. Joaquín, bienvenido. Bueno, sí, ya estamos en el redil porque la consulta nos sacó un poquito de los miércoles y nos desestabilizó, pero ya volvemos a tomar la normalidad. Tú habías estado a las 4 de la tarde ya, ¿verdad? Sí, este es mi segundo. Mi segunda comparecencia con el nuevo horario. Bueno, pues bienvenido. La semana pasada tuvimos jueves. Así es, un cambio, hicimos un cambio ahí, pero a las 4 de la tarde. Vean los efectos de la consulta todavía. Sí, todavía quedan los vientos. Sí, la resaca. Aunque no muy fuerte, pero quedan todavía. Sí. Es importante que el partido al cual tú perteneces pues haya desarrollado en santa paz este proceso de consulta, que es la antesala ya a la elección del candidato presidencial, que por lógica será. Ya está elegido. Pero tiene que esperar los requisitos que establece la ley electoral. Sí, en octubre del próximo año 2023, para hacer el famoso Congreso Elector y dejar proclamado a Abel Martínez como el candidato presidencial de esta entidad política. Yo te felicito porque tú eras parte de ese equipo, indudablemente trabajaste duramente para que Abel saliera ganancioso, que fue una batalla que al final se presentó fácil. Fíjate que Abel ganó con más de un 60%. Sin embargo, la que se rumoraba era su principal adversaria, quedó en un lejano tercer lugar, hasta muy distante del segundo, que es la honorable pasada vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño. Es Joaquín. Bueno, no era del equipo de Abel, sí voté por él, pero tú sabes, no lo digas, Joaquín. Tú sabes, Ramón, que yo era un juez del proceso. Tú eras de la secreta, del equipo de la secreta. Era un juez y los jueces votan. O sea, todos los miembros de la Junta Central Electoral, que son los que administran el proceso, ellos votan. Ahora, no se les permite a los miembros de la Junta que anden con un flequillo, una banderita o una gorra de un partido. Hasta ahí no. Entonces, yo pude mantener esa neutralidad. Sí observaba de que desde hace un mes y medio se había dado un despegue. O sea, a favor de Abel. Sí, lógicamente, este proceso careció de lo que yo llamo las encuestas creíbles. Ninguna encuesta se atrevió a medir a lo interno del PLD como había hecho la Malpen en el año 2019, que daba una competencia muy pareja entre el presidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, y un amplio margen de indecisos. En esta no hubo ningún tipo de medición de esas que son para mí creíbles, y era al ojo por ciento. Y entonces al ojo por ciento yo colocaba a la ex vicepresidenta compañera Margarita Cedeño en segundo lugar. De hecho, una persona de mucha confianza, una persona que fue asistente mía en la gestión gubernamental, me preguntó a las 3 y pico de la tarde del día anterior, del sábado, que yo pensaba. Digo, bueno, mira, yo colocaba en este orden: 1, Abel; 2, Margarita; 3, Francisco; 4, Marisa; y 5, Karen. Como ella es de Santo Domingo Este, y Karen fue diputada en esa área y aspirante a la alcaldía, y digo, ¿y usted puso a Marisa delante de Karen? Y yo, sí. Y mi juicio fue que Karen tiene una presencia local en Santo Domingo, al haber sido diputada, haber sido aspirante a alcaldesa, pero Marisa fue ministra de Trabajo. Entonces, un ministro siempre tiene incidencia nacional, porque tienen siempre una oficina en cada provincia al menos, y hay un agradecimiento en diferentes puntos. Pero eché ese voto por Abel, pero no, los compañeros son testigos de que en ningún momento en mis redes hice promoción de ella, ni ninguna de las participaciones que tuve en asamblea, tampoco lo hice, sino que entiendo que una fiesta que yo te invite, Ramón, una fiesta mía, que tú vayas, yo no te puedo poner a Chopin ni a Beethoven, yo tengo que ponerte a ti, a Juan Liguerra, a Romeo, para que tú bailes. Yo pensé que tú ibas a decir Omega, tú ibas a decir me voy de una vez. Te va, lleno de la personalidad, digo, no te pongo ahí, yo sé que te va a parar a la pista a bailar y va a disfrutar de ella. Entonces, tenemos que presentarle al electorado una figura que haga sintonía
y él hace la sintonía. Los demás no tenían la oportunidad. Incluso digo que, he dicho ya en algunas ocasiones, que el discurso, si era por el discurso, hubiese sido Marisa. Yeah. Pero hemos quedado 2 o 3 dinosaurios en el partido, fuera de ambiente ya. Es un partido en el cual hay una debilidad ideológica, yo no te puedo decir, aunque los estatutos digan algo, la práctica es otra. O sea, el PLD en su estatuto se define como un partido progresista y bochista. Si nos vamos por ahí, eso no quiere decir que es un partido que se coloca en el espectro de la izquierda dominicana, pero en la práctica terminamos el mismo populismo, el mismo pragmatismo, y ya eso será un tema que se discutirá, ojalá que se pueda discutir en su 10º Congreso. Pero fue una victoria holgada, eso fue lo que ha facilitado de que todos aceptaran inmediatamente su posición y reconocieran el triunfo de Abel. Si hubiese sido una elección competitiva, cerrado, de menos de 6 o 7 puntos, hubiese estado discutiendo. Sí, porque los dominicanos, la dominicana, a veces vamos a un proceso y no entendemos que se gana o se pierde. Mira, y pues, hay casos, por ejemplo, el caso de Lula, había perdido 4 veces y ganó, Allende había perdido 3 veces y había ganado después. Entonces, usted puede perder. El mismo Luis Abinader compitió en una ocasión contra Danilo Medina y perdió. Sin embargo, hubo otro proceso y ganó. Entonces, se gana y se pierde, como un juego. Yo creo que el PLD ha salido fortalecido de ese proceso. Eligieron un candidato potable, viable, una persona abierta, democrática, que puede sentarse en la mesa de negociación con cualquier otro opositor, incluyendo a sus antiguos compañeros de partido. Puede sentarse, no era el caso si hubiesen elegido, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito, que públicamente había dicho que no se sentaba en la mesa con fulano de tal, con su tanejo. Algo que ya te produce distancia ante posibles aliados. Diferente que se hubiese elegido Margarita Cedeño, porque es una persona también con poca formación política, que llegó a una determinada parcela política arriba, no sabe lo que es un comité de base, no sabe lo que es un comité intermedio, no sabe lo que es el accionar de un comité central y del propio comité político al cual ella perteneció en su calidad de vicepresidenta de la República. Sí. No sabe eso, en consecuencia quizás se hacía un poco más difícil llegar a entendimiento con ella, porque tú sabes que los partidos tradicionalmente, el candidato a la presidencia asume automáticamente el liderazgo de esa entidad política. Es el caso de Abel. Ahora, a partir del lunes, pues las visitas ya no se están haciendo a la casa presidencial del PLD aquí en la capital dominicana, se están haciendo allá en Santiago de los Caballeros, la oficina política de Abel Martínez, porque ahí es donde se puede tejer lo que podría ser un gabinete a futuro si Abel pues es favorecido con el voto de los dominicanos, y de no ser favorecido, de tejerse una posible alianza, en este caso con sus antiguos compañeros de partido, y él no encabezar esa alianza. Eso en el hipotético caso, él sería parte de un próximo gobierno. En consecuencia, pues tendría sus seguidores un espacio dentro de ese próximo gobierno. Entonces, creo que fue inteligente la decisión de los seguidores y simpatizantes, debo decir seguidores y simpatizantes y amigos, porque era una votación abierta, de seleccionar a Abel Martínez como el potencial candidato presidencial de esta entidad política de cara a las elecciones del año 2024. No, y te informo, Ramón, que yo que tuve enlace en la provincia de Samaná con la compañera Robiani Balcácer, hicimos un recorrido en las 31 mesas, no visitamos todas, pero visitamos cerca de 20, y nos encontramos con la situación de que mucha gente acudió a votar y no estaba en el padrón, estaban en la fuerza del pueblo. O sea que la proyección le da que una asistencia de unos 486,000. No tengo el último boletín, que se supone que hoy lo dará la Comisión Nacional Organizadora, pero eso es lo que proyecta. Una simple regla de 3 te dice que
se acerca al 500.000, con lo cual yo me siento conforme porque la nueva estructura que el PLD se ha dado establece que hay unas 800 y tantos miles de personas afiliadas, y creo que un buen porcentaje. El país a nivel nacional en plena campaña acude un 72%, que haya acudido cerca del 60% en el PLD en frío. Y digo en frío porque no estamos todavía en el ambiente electoral, sino en una situación muy particular nuestra, de que nos sentíamos que no teníamos una figura canalizadora de la simpatía, como ya la tiene Luis Abinader en el PRM, como ya la tiene Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Sí. Pues yo no creo, Ramón, que hay alguien que le compita a Leonel Fernández. No son marcas ya, son marcas. Entonces ya en el caso del PLD todo se reunifica en una sola persona, que es el compañero Abel Atahualpa Martínez Durán. Bueno, vamos a desearle éxito a don Abel, vamos a desearle éxito al PLD, que esto contribuya a la estabilidad. El sistema de partido político dominicano hay que protegerlo. Hay que protegerlo porque en otros países de la región han aparecido oportunistas políticos y han ganado procesos electorales, y ha sido un gran fracaso para esos países. Aquí en la República Dominicana, afortunadamente, todavía el sistema de partido político es fuerte, aunque con amagos. Cuando apareció una persona por ahí muy directa, un familiar directo del pasado, de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y en poco tiempo el hombre estaba punteando, como dicen. Sí. Estaba punteando, eso era un peligro para el sistema de partidos políticos tradicionales de la República Dominicana. Pero, aunque hemos visto el declive, ¿no? Hemos visto el declive de dos importantes fuerzas políticas del país. En el caso del viejo PRD, ese símbolo de lucha popular que era el hacho prendido, un declive, hemos visto el declive, aunque no fue nunca una gran fuerza política, lo que era una maquinaria electoral, refiriéndome al Partido Reformista Social Cristiano, que siempre se manejó alrededor de un líder. ¿Y qué pasó? Con la muerte del líder, ese partido se fue a la tumba, muy diferente al PLD, que se fue el líder máximo del PLD a la tumba, y eso fue lo que permitió prácticamente que el PLD subiera a ser un partido poderoso. Le pasó como a los caciques, que lo enterraban con la mujer. La mujer vivita y coleando, había que enterrarla con el cacique. Fíjate que el PLD llega al poder estando el líder máximo de esa entidad política vivo. El profesor Juan Bosch en el año 96 todavía estaba vivo, pero ya estaba en el ocaso de sus días, no estaba en sus cabales, con Alzheimer, no sabía incluso dónde estaba. Entonces, eso quizás facilitó. Pero que me cuentan que a veces, y me cuenta la seguridad de Bosch, de que a veces el mismo Leonel Fernández iba a visitar a Bosch y le decía, no quiero tener a Balaguer aquí, porque Bosch, todo lo que recordaba era la presidencia de Balaguer. Dice, pero que no es Balaguer, ya el doctor Leonel Fernández. No quiero a Balaguer aquí. O sea, ya la situación del Alzheimer. Bueno, el Colegio Médico ha abierto una guerra sin precedentes en contra de una de las aseguradoras de riesgo de salud, que tiene más afiliados prácticamente después de Senasa. 300 y tantos mil. Sí, 365.000. El ARS Universal. Pienso que el Colegio Médico Dominicano, uno de los gremios más sólidos que tiene la República Dominicana, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, los dos gremios por excelencia, que cuando convocan, eso es un toque de queda, se acata. Ha dicho que los médicos que desobedezcan las instrucciones de su gremio de desafiliarse de Universal, pues serían sancionados, serían sometidos, según dice Seneca, al tribunal disciplinario en este caso. Pienso que el Colegio Médico, como otros gremios también que llevan luchas por corregir, si se quiere, elementos o renglones importantes de la famosa Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, que recientemente se celebraron su 21 años de puesta en vigencia. Esa ley que data del año 2001. Estamos en el año 2022, 21 años tiene de vigencia. Una ley que es de la que más rápido envejeció, porque es una ley eminentemente patronal, una ley que incluso el Consejo Nacional de la Seguridad Social no tiene autonomía, porque es un consejo, uno de los pocos consejos que las decisiones se toman por unanimidad.
Si de los 3 componentes, 2 están de acuerdo en algo, eso no tiene efectividad. Tienen que estar los 3 de acuerdo. Entonces los patronos nunca van a estar de acuerdo con los trabajadores y en muchas ocasiones van a diferir, van a tener diferencia con el gobierno, lo que ha pasado. Entonces pienso que el Colegio Médico Dominicano lo que debe promover junto a otros gremios como la ADP, otros sectores importantes del país, es una modificación profunda a esa ley 8701, donde se revisen todos los componentes de esto, incluso que se ponga en funcionamiento la famosa atención primaria, que es el único elemento de la Ley de Seguridad Social que no ha entrado en vigencia después de 21 años de existencia esta ley, lo cual pues provoca, si se quiere, muchos gastos en parte en las consultas médicas, porque normalmente los pacientes, los afectados de salud, vamos directamente al especialista y quizá con la asistencia de un médico general se podría resolver y no acudir al especialista, que por lógico los honorarios de este médico, porque tiene mayor formación, mayores gastos en su formación profesional, son más costosos que la de un médico general. Joaquín Alberto. Bueno, como médico, que uno pasa, en mi caso, el colegio universitario, 5 años de carrera, 1 año de internado, otro año de pasantía, en mi caso 3 años más de una maestría, pero hay otros que hacen residencia, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4 años de su especialidad, y después que una ARS te pague por el servicio 400 pesos, 300 pesos. No se compadece con otras funciones. O sea, la función de un médico nunca termina. Todos los días hay nuevo tratamiento. De vez en cuando surgen nuevas enfermedades. Por ejemplo, el COVID, nadie sabía esta variedad de virus. Sí conocían la gripe aviar, pero no conocían el caso de COVID. Y de vez en cuando va apareciendo mutaciones en el mundo de las infecciones, en el cual el médico tiene que entender y arriesgar la vida. Pues usted tratando a una persona puede, por un estornudo, capturar alguna bacteria. O, por ejemplo, yo me vi como médico pasante, estar en la cirugía y cortarme, porque a veces un colega cogía un punto de sutura y sin querer te pullaba. Entonces, una situación de riesgo. Sí. Entonces, tú tienes una ARS que te entrega un copago de una miseria. Es lógico que el colegio médico, que por su estructura es único, todos los médicos pertenecemos a él, no hay otro. Es diferente a las centrales sindicales que se dividen en 11, 12 centrales distintas, o los choferes que están en diferentes uniones sindicales. En el caso nuestro somos uno y por eso es lo contundente. O sea que pienso que esa ARS deberá repensar y deberá todo este sistema de seguridad social tan mal diseñado, hecho como un traje a la medida para sectores que son depredadores. Porque siempre le he dicho, ¿cómo es que usted va a ir a una consulta médica, paga diferencia, va con los análisis y de 5 análisis le cubren 3, y va con la receta de 4 medicamentos y le cubre 2? Y lo peor es que usted tiene un tope. Si esos medicamentos usted agotó los recursos destinados para eso, tiene que esperar. Supóngase usted que eso vuelve el ciclo a ponerse en agosto, tiene que esperar el mes de agosto. Un año casi. Y bandeársela de acá para allá para eso. Eso no es ninguna seguridad social, de verdad. Pero además las ARS se han tomado los derechos del Poder Ejecutivo, del ejercicio profesional. Porque si yo indico y no estoy afiliado a esa ARS, pues no vale la pena. La persona dice, no, pero que con este médico no está como prestador del servicio y por lo tanto ni siquiera un análisis le va a cubrir el seguro.
No solamente eso, también ha establecido hasta una codificación, cada ARS le da una codificación al médico, o sea que ha terminado ella usurpando las funciones que en este país tiene el Poder Ejecutivo, que para mí también es necesario. Son de estas rémoras que mantenemos de la dictadura, el C4, el famoso C4. El generalísimo tenía que saber quién era, que iba a ejercer o no, y por eso a Minerva le negó su S4, Minerva Mirabal, y se lo negó también a Milagro Ortiz Bosch, sí. No se lo dio. ¿Por qué un presidente de la República tiene que meterse en eso? Ya eso debe quedar en manos de cada ministerio. Que son abogados, que lo den el Ministerio Público o la Suprema Corte de Justicia, lo que sean médicos, lo dé el Ministerio de Salud Pública, lo que sea ingeniero, arquitecto, agrimensores, bueno, que lo dé entonces el ramo correspondiente en obras públicas, etcétera. Pero hasta en eso la ARS interviene en el ejercicio profesional, porque ellos calculan, las ARS, que al médico le dan volumen. Esa es la estrategia. Sí. Yo soy un médico recién graduado, me afilio a una ARS, me colocan ellos en su manual de los prestadores de servicios, y si la gente necesita un nutriólogo, entonces me busca ahí, me ve, me localiza en mi consultorio y mi teléfono, y entonces por esa razón ellos hacen abuso. Ya hay médicos que están muy asentados en el país por su prestigio, por su destreza profesional, y no cogen seguro ninguno. Eso, exacto, solamente verte son 8,000 pesos, solamente verte. Pero eso ya lógicamente ha sido por las mismas capacidades, porque hay personas que cogen su profesión con mucha seriedad y viven actualizándose, viven asistiendo a congresos médicos, viven todo el día poniéndose al tanto de los últimos tratamientos y con el conocimiento de diferentes enfermedades. Y quizá haya uno que otro colega que se quedó con lo que aprendió en la universidad y se salió como yo en el año 2001. Yo tengo 21 años de graduado y se quedó con ese conocimiento de allá, pues lógicamente no podrá afrontar adecuadamente una enfermedad. Así que ojalá que la ARS, en este caso Universal, recapacite y dé el trato debido a esta profesión que en los tiempos de los caciques, después de los nitaínos, éramos nosotros los veículos que hacíamos la comunicación directa con los dioses. Bueno, hay dos ARS que han venido teniendo confrontaciones directas con el Colegio Médico. Está Universal y está Humano. Pero yo no he visto una confrontación del Colegio Médico con SENASA. No lo he visto. No, el trato ha sido bueno. Que el trato es mejor. Sí. Entonces, ¿por qué tiene que haber un trato de una ARS no retiene para tiempo? Como que no lo entiendo, eso, sí. ¿Verdad? Debería ser igual. Mira, por ejemplo, algo que tú citaste, el caso de los medicamentos. Hay un tope para el usuario de una ARS que son 8,000 pesos. Y en el año, cada 6 meses, no en el año, 8,000 pesos. ¿Qué significa 8,000 pesos de medicamentos? En una receta o dos se fueron. Se fueron. Pues yo tengo medicamentos que utilizan cuesta 2,000 y pico. Si está dentro del catálogo que cubre, eso es lo primero, porque son en catálogo. La ARS determina qué medicamento es el que puede curar la lesión a la enfermedad que tiene ese paciente, no el médico. Y el médico es el facultativo, el que se supone estudió, sabe los componentes químicos que tiene cada medicamento y sabe la efectividad que puede tener ese medicamento ante determinada sintomatología o enfermedad de un paciente. Entonces es el llamado a hacer la receta, no la ARS. Entonces, ¿qué sucede? Viene también un grave problema con esto. Los pacientes, los diabéticos, los hipertensos que tienen que usar medicamentos de uso continuo, inmediatamente concluyó el primer trimestre quizá del año, concluyó esos medicamentos, ya quedan desamparados. Un tratamiento que es ambulatorio, porque el hipertenso no está interno toda su vida. El diabético no está interno toda su vida. El diabético coactúa, vive el día a día con su diabetes, pero bajo control, bajo medicamento de uso continuo. Entonces, eso es lo que yo digo que se debe revisar en esa necesaria modificación a la ley 8701, porque es supuestamente la seguridad social es solidaridad, es
yo dar a aquel que necesita ese medicamento, el que necesita esa atención médica, porque se supone que de la cantidad enorme de dominicanos que hay afiliados a las ARS en sentido general, no todos acuden de manera masiva a buscar asistencia médica. Se supone que no, incluso en una familia. Eso está calculado. Eso está calculado. Sí. En una familia, por edad, renglón de edad. En un matrimonio, que la gente por lo menos se casa entre la edad de los 25, vamos a poner a los 30, 35 años de edad, ¿verdad? Esa pareja, quien va a usar más la asistencia al médico es la dama. Sí. Si se queda embarazada en ese proceso, la dama, el caballero le pasarán años y no pasa por ahí. El caballero comienza a asistir al médico después de los 40, 45 años de edad y anual para el chequeo de la próstata, etcétera, etcétera. Y todavía culturalmente no van. El niño sí, recién nacido, claro está, en los primer año de vida necesita chequeo rutinario del pediatra, la vacuna, pero después de ese año el niño te lo suelta, el niño va al médico cuando está enfermo, entonces todo eso se le economiza esa ARS. Entonces debería existir un complemento de que yo pueda subsidiar a un componente de mi familia que tenga necesidad de eso, que esos medicamentos que le corresponden a fulanita de tal, si ella no lo necesita dentro de la misma familia, que pueda tener acceso a eso. Pero se pierde, Joaquín, en el año se pierde el que no lo usa. Bueno. Eso está fríamente calculado, porque tal como tú dices, sí, hay segmentos de población que demandan más la asistencia médica que otros. Por ejemplo, un joven de 11 años de edad quizá no vaya al médico hasta los 40. Debería ir cada 6 meses, que debe ser una cultura, sencillamente para saber qué pasa. Pero nosotros que tenemos una cultura curativa, más que preventiva, la gente va cuando se siente algo. Entonces, ese joven posiblemente no vaya a ver médico durante 29 años. Exacto. Si no es que le pasa algún evento. Pero está pagando la ARS. Sí, exactamente. Está cubierto y está pagando su cotización. Así es. Te tengo una noticia. Ajá. ¿Cuál es? Que vaya teniendo desde ahora tu previsión para que pueda pagar la tarifa eléctrica que según mi directo y apreciado amigo, el ingeniero Antonio Almonte, podría ser mucho más cara en el próximo año 2023. Él dice que el país no tiene problema con abastecimiento de uno de los que se ha convertido poco a poco uno de los principales combustibles para la generación eléctrica, que es el gas natural. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia es uno de los principales productores de gas natural del mundo, incluso el que suple de este combustible a los países vecinos y con grande consumo, como es el caso de Alemania. Es de Rusia que va ese gas. El gasoducto. El gasoducto es de Rusia que va, entre otros países. Entonces, el ingeniero Almonte garantiza que el gas natural que consumimos aquí en República Dominicana, que no viene de Rusia, pero el gas natural que viene aquí a la República Dominicana, que posiblemente venga de otro país, que está vendiendo a esos países que tienen problemas con el abastecimiento de gas natural por parte de Rusia, pues pueda encarecerse. Pero esto se va a reflejar, según dice Almonte, en la tarifa eléctrica, que será mucho más cara. Esa tarifa eléctrica que el gobierno se vio obligado por la presión social a echar hacia atrás el reajuste que se estaba dando cada 3 meses, a tal punto de que llegó la tarifa mínima a cotizarse ya casi a los 9 centavos de dólares el kilovatio, que es mucho dinero, porque el que pagaba alrededor de 700, 600 pesos de consumo eléctrico, una familia pobre, ya estaba pagando 1000 y pico. 1000 y pico estaba pagando, y según el proceso que había de desmonte al subsidio hasta el año 2025, pues esa familia que pagaba esos 600, 700 pesos de energía eléctrica iba a concluir en el año 2025 pagando consumiendo lo mismo, pagando alrededor de 2.000 o 3.000 pesos de energía eléctrica, que indudablemente íbamos a tener que volver a alumbrarnos con vela o con lámpara humeadora, como decían en el campo de Joaquín Alberto.
Bueno, señores, lo que pasa es que es la vía más fácil, aparentemente, cargarle al que cumple, en vez de resolver el problema fundamental, y son las conexiones irregulares que hay de las redes del servicio eléctrico, más un porcentaje pequeño de personas que se atrasan con los pagos, pero solamente en esos dos renglones está casi el 50% de la facturación. Se pierde la mitad de la energía que se genera en eso, y no ha habido la valentía de enfrentar esa situación. Se ha contribuido con la matrícula energética. Fíjate que la gestión del presidente Danilo Medina se puso esta planta que ha hecho un papel estelar en el servicio, que es Punta Catalina, con la generación a través del carbón, que tiene la ventaja que se compra en gran cantidad y por lo tanto la fluctuación de precio es menor. El caso, por ejemplo... Ha aumentado también, pero no tanto. No tanto. Pero el caso anterior, por ejemplo, la era de gobierno del doctor Balaguer, donde también era fuel oil, entonces los precios de los combustibles fluctúan mucho, hacia arriba y hacia abajo, y causa una gran dificultad para cómo debe ser ya la facturación final al usuario nuestro. Lo que debería hacer el ingeniero Almonte es buscar la estrategia de ver cómo se evita el fraude eléctrico, que no solamente lo hacen en los barrios, los semilleros populares, lo hacen grandes empresas. Esos son por 40 minutos lo que se roban grandes los torres del país con arreglo en eso, y hay prácticamente una mafia, y en el cual en este caso las EDES no tienen control porque hay una unidad que está a nivel nacional y no cumple su trabajo. Si eso se desconcentrara, si esa unidad se le pasara a las EDES, posiblemente se disminuyera mucho la situación esta de los fraudes. Que uno lo ve como hay plazas que arreglan sus contadores para que gire con menos velocidad, lo que fuera, o que se sacan del contador algunos tipos de efectos electrodomésticos. Los aire acondicionados, por lo regular, la bomba de agua la sacan de... Yo creo que por ahí es que debe atacar el ministro de Energía y Minas, y no cargarle al que cumple. Eso me recuerda mucho cuando nosotros fuimos presidente de una junta de vecinos de una torre de 8 pisos y cada piso tenía 4 apartamentos. Yeah. De 32 solo pagaban 17. El mantenimiento. Sí, y el resto, los 15, ni matado pagaban. Entonces tú tenías que tener energía eléctrica, el gas que era común para todos, la vigilancia, etcétera. Y tú, para no quitar los servicios, tenías que recargar a los que cumplían. Bueno, no había forma alguna de tú someter a los que no lo hacían. Entonces, esto se está reproduciendo en macro, en términos grandes, de que los usuarios que están pagando su servicio, entonces se van a ver constreñidos a sacar más dinero para un servicio que últimamente no ha tenido la calidad de otro tiempo en términos de permanencia de ese fluido eléctrico. Mira, indudablemente que uno de los fracasos más grandes de este gobierno ha sido el sector eléctrico. Por eso se designa a la honorable vicepresidenta de la República, la Apagafuego, como jefa del gabinete eléctrico, la Mujer Maravilla, como jefa del gabinete eléctrico. Si se revisan los numeritos, porque los números no mienten, las pérdidas en empresas distribuidoras eléctricas como EDESTE han aumentado de manera considerable. De un 32% que se situaba en la pérdida, ahora mismo en EDESTE está alrededor de un 52%. Pero pérdida en su gran mayoría por falta de cobranza, porque las pérdidas en el sector eléctrico usted las puede dividir en 2 grandes renglones. La pérdida técnica en 3 grandes renglones. La pérdida técnica, la pérdida en la transmisión e distribución y la pérdida por el robo de la energía eléctrica. La pérdida en la transmisión y distribución se han reducido bastante en los últimos años porque por la gran inversión que se hizo en los 8 años de gobierno pasado del presidente Danilo Medina en el sector eléctrico para
transformar, cambiar esa red de distribución eléctrica, por lo menos en el Gran Santo Domingo y Santiago, que datan de 50, 60 años. Redes que en cualquier momento te producía un apagón, pero no por falta de generación, sino porque un cable colapsó, un transformador colapsó. Entonces todas esas redes han sido reemplazadas. Brilla por su ausencia que esos programas de modernización de las redes de distribución eléctrica en el país ya están ausentes a partir del año 2020. Usted no ve en ningún barrio, ¿tú has visto algún barrio intervenido cambiando cables? ¿Tú no lo ves? No se ve, eso no se ve. Eso desapareció prácticamente. Pero tampoco lo ven las provincias del país. Entonces el gobierno debe preocuparse por disminuir las pérdidas en el área de la transmisión y la distribución eléctrica. Y también fortalecer la cobranza. ¿Por qué? Porque la gente paga eficientemente, de manera efectiva, el uso del teléfono. Porque el teléfono, si usted no lo paga, si usted no le pone una tarjeta siempre pago, usted no va a hablar. Usted tiene que esperar que lo llamen, y eso por un tiempo, porque ya después de un tiempo la empresa telefónica le tumba definitivamente el servicio. Ya no puede ni recibir ni llamar. No pueden hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, el sistema eléctrico dominicano está diseñado justamente para esto que hizo aquí. Aquí hay apartamentos, empresas que vienen con fraude de fábrica, y eso no ha sido tocado. Eso no ha sido tocado. Torres lujosas en los lugares caros de la capital dominicana y de Santiago de los Caballeros, que el medidor de áreas común, ese medidor está directo, como dicen. No hay pago prácticamente de energía eléctrica de las áreas comunes. Entonces eso debe corregirse. Usted puede ir a los barrios populosos de nuestro país, lo que le llamaban barrio subsidiado, que usted pagaba con una tarjetita que tenía, pagaba una tarifa eléctrica fija de 300 pesos, pero hacia ahí se trasladaron la mayoría de las herrerías, que uno de los trabajos que más energía eléctrica consume, porque eso con un circuito, un cortocircuito, la herrería eléctrica. Entonces, sin embargo, se trasladaron esos talleres a las zonas populosas del país. Entonces, enfrentar con gallardía, buscar la única empresa distribuidora que los números que ha reducido pérdida es Edesur. ¿Por qué? Porque la dirige un empresario, un representante del sector empresarial. Milton Morrison fue vicepresidente de la ADIE, conoce muy bien lo que son las pérdidas por tarifa. Entonces, pues ahí está manejándose con cierta eficiencia. Santo Domingo Norte se ha convertido en uno de los lugares más inseguros de la República Dominicana, no del Gran Santo Domingo, donde la tasa delincuencial más alta que se registra en la República Dominicana está en Santo Domingo Norte. Estos días se ha convertido Villamella en tierra de nadie. Tierra de nadie, la inseguridad está campeando. Eso después de la muerte de Muñecón. Exactamente. Sí, lo que pasa, bueno, que hay ahora... Que le hicieron un velatorio muy especial encima de una motocicleta. Sí. Estas figuras son muy caritativas. Sí. Resuelven, ayudan. Y la gente tiene una actitud de Robin Hood. De quitar por la vía, en este caso, del pequeño tráfico el microtráfico. Y entonces a todo el mundo bolonean, incluyendo a veces a las mismas unidades policiales que van buscando semanalmente el aporte, que muchas veces no siempre, supera a lo que recibe por la vía del gobierno, el sueldo que debe tener. Yeah. Esto es uno de los puntos débiles, de los talones de Aquiles de la gestión del Partido Revolucionario Moderno, encabezada por el presidente Luis Abinader, porque él prometió los $500 de aquello. Y nunca llega. Y eso no se ha dado. Y él prometió una reforma policial que él mismo tiró la toalla. Se quedó en el tintero. Dijo que ya eso no es posible. No sé qué él vio, qué observó, que le tiene miedo y no ha podido entrarle a un órgano que se supone que él es el comandante en jefe de ella, que es la Policía Nacional. Ojalá que el país un día avance
y quite esa estructura nacional y se le dé el orden público como deben ser los municipios. Porque desde los tiempos de la década del 60, Balaguer actuó tipo Bonaparte, para mantener estabilidad en su gobierno, tenía siempre un contrapeso entre Tolerón, que era el canciller, y Fouché, que era del interior. Bueno. Entonces, en el caso de Balaguer, tenía a Neyni Balseija y a Pérez y Pérez como contrapeso. Cuando uno estaba dirigiendo la policía, otro estaba dirigiendo la Fuerza Armada. Y entonces ellos le mantenían el equilibrio. Eso es lo que ha mantenido ese cuerpo prácticamente sin control. Yo no voy a... Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Después en otra ocasión pues abordamos a profundidad más este tema de la seguridad. Señores, pues todo por hoy. Conversación Franca retorna mañana por su canal, Su Mundo TV.